días. Súper. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Prende tu micro, Rod, no te podemos escuchar. Ahí está. Perfecto. Listo, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por unirse. Mi nombre es Israel García, soy parte del equipo organizador de Centro, que es un coworking para startups, donde prácticamente queremos poner un espacio de trabajo donde las startups puedan pues, pagar un precio asequible y estar en comunidad. Y pues debido a lo que estamos viviendo por el COVID, decidimos seguir generando contenido de valor para el tema de startups y el tema en general de la comunidad de emprendedores. Por esa razón decidimos tener el día de hoy este webinar en colaboración con Happins y específicamente con el speaker Rodrigo Padilla, que es director de Happins. Entonces, les cuento, mientras les dejo aquí la liga en el chat de Centro para las personas que quieran ver los otros webinars que vamos a estar teniendo. Igual les cuento que todos, por favor, tienen que estar en silencio. Las preguntas las vamos a llevar a cabo al final o si durante la charla alguien tuviera una pregunta, lo puede hacer también por el chat para no chocar con alguien más que esté hablando al prender su micrófono. Entonces, como les contaba, Happins es prácticamente una empresa de salud mental que se dedica bueno, ellos desarrollaron una plataforma para monitorear y reducir el estrés específicamente en entornos laborales, utilizando realidad virtual, musicoterapia y meditaciones guiadas. Debido a esta contingencia sanitaria, ellos están lanzando una aplicación que es para usuarios que podemos descargar en casa. Más adelante Rodrigo nos va a también compartir la liga. Bueno, ya para comenzar, les cuento de la persona que nos va a estar liderando el webinar hoy, Rodrigo Padilla. Rodrigo Padilla, MBA y especialidad en marketing online. Asimismo, él ha emprendido en diferentes sectores como educación, turismo, tecnología, salud. Ha sido mentor y director regional para The Founder Institute, una de las aceleradoras de tecnología más importantes del mundo. También estuvo como director en el Centro de Innovación para la Aceleración del Desarrollo Económico de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. Es también codirector de un proyecto de investigación sobre la disminución del estrés ocupacional a través del uso de realidad virtual. Y estos resultados los presentaron en el tercer Congreso de Innovación en Psiquiatría de la Universidad de Stanford, así como el simposio de VR and Healthcare en Harvard. Actualmente, como les comentaba, es socio fundador desde 2016 de Happins, startup enfocada a ayudar a las personas a elevar su nivel de conciencia para incrementar su bienestar y felicidad a través de realidad virtual. Les recuerdo, las preguntas las vamos a tener al final y por medio del chat. Gracias a todos y los dejo con Rodrigo para que, por favor, lidere la sesión. Muy bien, muchísimas gracias, Isra, por la invitación. Muchas gracias a todos. Déjenme les comparto mi pantalla. Me dicen si la pueden ver. A ver. ¿Ahí ya se está viendo? Sí, sí. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a dar comienzo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos. Como ya decía bien Isra, pues digo, mi propósito personal como profesional pues es ayudar a la gente a mejorar su salud mental, incrementar su felicidad, ¿no? Soy un poco abstracto, pero bueno, la idea es aterrizar un poco en este concepto de salud mental desde una nueva óptica, una óptica un poco más científica, y bueno, a la luz de la razón y de ciertos experimentos que ha habido,
y más por lo que estamos viviendo ahora con el COVID, ¿no? Quisiera abrir con un contexto un poco histórico, ¿no? Porque realmente la salud mental no es un concepto nuevo. Si hablamos de la parte, no sé, de los orientales, pues es un concepto que se ha venido explorando desde hace ya siglos, ¿no? A través de la contemplación, de la meditación, de la observación de la mente, nos llevan siglos de entendimiento en el tema de salud mental y específicamente de la, anatomía de la mente. Por otro lado, voy a hablar un poco más del mundo occidental, que data más hacia la antigua Grecia, ¿no? Iniciaron todos esos esfuerzos cuando ya se hablaba de psicología, ¿no? Que era el estudio del alma, así lo definían, ¿no? Que era una rama de la filosofía en aquellos tiempos. En aquel momento la salud mental se veía como o estabas enfermo o estabas sano, no era un espectro, era simplemente, más bien se enfocaban en la enfermedad, y la enfermedad mental la consideraban como una desconexión entre la mente y el cuerpo, o el espíritu y el cuerpo, como lo veían ellos, y realmente creían que incluso había hasta posesiones, ¿no? Demoníacas en alguien que tenía una mala salud mental o una enfermedad. Por otra parte, nos venimos al día de hoy, y ahora sí recorremos bastante rápido la historia, y quiero poner, ahora sí que estos datos, ¿no? De manifiesto, en donde también nos hace ver que todavía estamos un poco lejos del entendimiento de la salud mental. Esto lo saqué del manual de la Organización Mundial de la Salud, del manual de salud mental, y habla que el 75% de los, el 75% de los gobiernos a nivel global sí tienen una legislación de salud mental, pero una cuarta parte del planeta simplemente no lo contempla, ¿no? Y si nos vamos a ese 75%, solo la mitad de ellos han hecho legislaciones en temas de salud mental o actualizaciones a partir de 1990. O sea, estamos hablando ya de hace 30 años, ¿no? Y hay un 15% que datan de atrás de 1960. Entonces, sigue siendo un concepto que no hemos puesto del todo atención. Últimamente, los últimos 2, 3 años se ha venido acelerando, ¿no? La Organización Mundial de la Salud decretó ya como una enfermedad el burnout, que es este desgaste emocional, principalmente a raíz del trabajo. Y bueno, y vienen varias legislaciones, ¿no? Lo estamos viendo aquí en México con la norma 035, ¿no? Que analiza todo el tema de factores de riesgos psicosociales, etcétera. Es una iniciativa que ya viene, pero que vamos relativamente, pues, tarde, ¿no? Comparado con Oriente, si así lo queremos ver. Según la OMS, existen más de 340 millones de personas con depresión, diagnosticadas con depresión a nivel global, 45 millones de personas con esquizofrenia y 29 millones de personas con demencia. Si hacemos la suma, pues tenemos casi medio billón de personas con afectaciones severas en términos de salud mental, ¿no? Y bueno, estos son ya los datos más duros, ¿no? El tema de la depresión es un tema alarmante porque está creciendo a un ritmo insostenible, a un 20% anual sostenido. Se habla que para el 2030 va a ser la primera causa de discapacidad en el trabajo. Hoy por hoy es la segunda causa. Y bueno, esto es un gran problema porque genera de todo el ausentismo, las faltas laborales, el 54% se deben a temas de depresión. Yo no hubiera creído este dato, ¿no? Y en términos de accidentes laborales, pues también resulta que la depresión ocasiona el 60 hasta el 80% de estos accidentes. Entonces, bueno, es un problema muy serio que está creciendo día a día. Y algo bien importante es que para que una persona sea diagnosticada con depresión, le puede tomar años, ¿no? Ahorita vamos a platicar de ese tema.
Y lo que yo veo a diferencia de lo que hemos venido viendo en temas de salud mental desde la antigua Grecia hasta hoy en día, es que sigue existiendo 3 temas vigentes. El primero es este estigma social. A mí me tocó vivirlo en carne propia. A mi madre le diagnosticaron depresión bipolar cuando yo tenía alrededor de 13 años, más o menos. Y pues era un tema que no se, o sea, que era difícilmente poderlo platicar en la sociedad con tus amigos, ¿no? O sea, el decirle a tus amigos, ¿no? Que tu mamá iba al psiquiatra, ¿no? Era, pues no sé si mal visto, pero sí a lo mejor te hacían a un lado, ¿no? Así como, está loco, ¿no? O están locos. Y es un tema que es necesario que hablemos y platiquemos, y que así como la salud física, ¿no? Cuando te cortas, te rompes un brazo y lo platicas y no pasa nada, deberíamos de poder hablar de estos temas en nuestras familias, en nuestro trabajo. Sabemos que, hay el riesgo, esta discriminación, ¿no? Pero bueno, con todas estas últimas regulaciones, esta nueva norma, está abriendo el diálogo, ¿no? Entre trabajador, empleado, etcétera, ¿no? Algo bien delicado, como lo comentaba hace ratito, una persona para diagnosticarse con depresión, para ir al psicólogo, al psiquiatra y que le den su diagnóstico que efectivamente está padeciendo una depresión en cierto nivel, dependiendo la cultura, pero le puede llegar a tomar desde 7 hasta 12 y en algunos casos hasta 20 años el ser diagnosticado con depresión. Entonces imagínense el tiempo que estamos perdiendo viviendo miserablemente, porque no es tiempo que la gente la pase bien, es tiempo que la gente está padeciendo una situación miserable, física y mentalmente, ¿no? Conflictuada. Y ahora, ¿y por qué no verlo como los deportistas, ¿no? Lo han empezado a ver ya desde hace varias décadas, que ven a la salud mental como un tema de alto rendimiento. El poder tener un psicólogo, yo me acuerdo cuando de pequeño estuve en clínicas de tenis y teníamos un psicólogo para ayudarnos a realmente a enfocarnos en lo importante y en esos procesos mentales que teníamos que apagar o reenfocar, ¿no? Entonces, ¿por qué no voltear a ver ahora al psicólogo como un coach de alto rendimiento para nuestra propia vida, ¿no? Esa es una invitación. El segundo tema que a mí me apasiona muchísimo es esta falta de entendimiento de la interrelación mente-cuerpo, ¿no? Como decíamos, en la antigua Grecia podían creer que estabas poseído, ¿no? O que lo veían separado. Y esto es algo que se ha seguido viendo a la fecha. Todavía hay doctores que hablan que las enfermedades, el 10% de las enfermedades son causadas por la mente, ¿no? O a raíz de la mente. Hay otros doctores que hablan que es el 30%, y hay unos ya más vanguardistas que dicen que del 75 hasta el 90% de las enfermedades vienen a raíz de nuestra mente, ¿no? Y esto la verdad es que es bastante cierto y me he dedicado a pues, estudiar esta parte, investigarla, y he llegado al entendimiento que somos la interpretación de la información que recibimos. ¿A qué me refiero con somos la interpretación? Les pongo este pequeño diagrama en donde allá afuera es un mundo de información, ¿no? Todo lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que olemos a través de nuestros 5 sentidos, pues yo, imagínense, de repente lo veo como la de Matrix, ¿no? Todo realmente son datos, ¿no? Estás recibiendo sensaciones, calor, ¿no? Texturas, colores, figuras, sonidos. Y si lo separáramos cada uno de estos, pudiéramos entender que son billones de datos los que estamos recibiendo si no cada segundo, cada minuto, cada día.
es una cantidad enorme de datos que no pudiera almacenar una computadora tradicional, tal cantidad de información. Entonces, toda esta información, obviamente es percibida por nuestros 5 sentidos, es mandada a nuestro cerebro, en donde comienza todas estas sensaciones a convertirlas a través de en la parte esta de percepción, ¿no? Empieza a percibir toda esa información y la empieza a convertir en pensamientos, en emociones, y aquí es donde empieza ese proceso de interpretar la realidad que tenemos afuera. Podemos 2 personas, a lo mejor puedo tener un gemelo, ser muy fisiológicamente casi idénticos y estar viendo lo mismo, pero cada uno de nosotros a lo mejor estamos recibiendo el 98% de información similar, ¿no? Los mismos datos, pero cada uno de nosotros, en función de nuestra historia de vida, de nuestros patrones de pensamiento, etcétera, vamos a estar generando pensamientos y emociones distintas. Al ratito vamos a hacer mucho énfasis en esta parte de los pensamientos, en esta parte de la interpretación. Pero bueno, el chiste es que aquí nuestro cerebro hace un rol vital en convertir esos datos en reacciones químicas y motoras. Genera moléculas, genera neurotransmisores, hormonas y reacciones, ¿no? Para movilizar nuestros órganos, ahora sí que nuestros brazos, extremidades. Y todo esto termina convirtiéndose en información a nivel celular molecular. Pudiéramos creer que esto es una irrealidad, pero al final de cuentas, toda esa información que nace del exterior se recrea en una realidad mental, y lo cual lo terminamos convirtiendo ahora sí que en traducción de reacciones químicas hacia nuestras células y nuestras moléculas. Aquí les quiero compartir 2 ejemplos bien interesantes en el poder del pensamiento y la relación que pudiera tener a nivel molecular o celular. Hay un estudio que narra Brian Tracy, una persona que se ha dedicado por décadas a investigar el tema del éxito y por ende el tema del pensamiento, y habla cómo nuestro pensamiento puede modular o afectar nuestra realidad biológica. Y narra un experimento que se hizo con una molécula, la cual los investigadores disparaban sobre una placa metálica, y entonces corrían hipótesis, decían, creemos que esta molécula al dispararla va a rebotar, ¿no? No le va a hacer nada a la placa metálica, y al momento de chocar va a tener un rebote. Y efectivamente, disparaban la molécula, pegaba en la placa y rebotaba, ¿no? Entonces decían, correcto, ¿no? La hipótesis que teníamos era correcta. Y luego hubo otro investigador ahí mismo que les decía, a ver, hagamos otra hipótesis. Porque yo creía, de acuerdo a su composición, etcétera, que cuando disparáramos iba a explotar la molécula, se iba a desintegrar. ¿Y qué creen? Disparaban y efectivamente la molécula se desintegraba. Otra hipótesis fue, no, es que yo creía que al momento de disparar iba a atravesar la placa metálica. Y efectivamente disparaban y atravesaban la placa metálica. ¿Cuál fue la conclusión de todo esto? Que el pensamiento realmente tiene un poder sobre las moléculas. Cuando nosotros pensamos algo, estamos ahora sí que predefiniendo cierto comportamiento molecular. Entonces, por eso es tan importante lo que pensamos, ¿no? A veces la gente pudiéramos creer que esto es irreal, pero bueno, a nivel de experimentos se ha ido comprobando. Otro ejemplo es un doctor, un psiquiatra, que después se enfocó abrió una clínica especializada en dolor crónico, el doctor Michael Moscovitz, de Sausalito, California, en donde en el 99, irónicamente, él siendo especialista en tratamiento del dolor crónico, tiene un accidente y, ¿qué creen? Empieza a padecer dolor crónico, ¿no? Tuvo ciertas lesiones que le ocasionaron
que en una resonancia magnética se veían daños cerebrales, ¿no? O distintos comportamientos en el cerebro que hacían denotar el dolor crónico. Entonces, él, al ser psiquiatra y muy metido en temas de dolor y neurociencia, él tenía resonancias magnéticas de su cerebro en un estado sano y tenía ahora sus resonancias de cómo era ahora su cerebro manifestando este dolor crónico. Y empezó él a través de la meditación y de la visualización, cuando tenía los picos de dolor, él lo que hacía era empezar a meditar y empezar a visualizar su cerebro como esta resonancia cuando su cerebro era sano. Y empezó a hacerlo así en cada pico de dolor que tenía varios al día. Al término de la 6ª semana, logró controlar el dolor crónico al grado de llevarlo a desaparecer. Esto para cualquier doctor tradicional es ilógico y no es posible. Pero bueno, a través de estos experimentos y casos reales vamos descubriendo que sí se puede, ¿no? Ahorita van a ver por qué de repente hablo de todas estas cosas si estamos hablando de salud mental, ¿no? Otro órgano que tenemos que hablar es el corazón. Ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver el corazón en la salud mental, no? Nada que ver. Pero bueno, Aristóteles creía que todo el proceso cognitivo e intelectual se daba en el corazón. Y por muchos años se creyó que estaba equivocado, y al día de hoy pudiéramos creer que está equivocado. Pero la verdad es que algo tenía de cierto. En 1991, un investigador llamado Amour, ¿no?, que en francés significa amor, así era su nombre, descubrió que el corazón tiene alrededor de 40,000 neuronas, que les llaman neuritas, algo así. Y estas neuronas tienen la capacidad de tomar decisiones, de guardar memoria y de otros procesos cognitivos, tales como los tiene el cerebro. Entonces está hablando que el corazón es nuestro segundo cerebro, que incluso es el que orquesta una red de neurotransmisores mucho más compleja, porque han descubierto que otros órganos, como lo es el intestino, los pulmones, el hígado, los riñones, también tienen neuronas en menos cantidad, pero lo que hace el corazón es controlar y dirigir toda esta red de neurotransmisores a través del cuerpo. Entonces, todos estos pensamientos, que además el corazón manda mayor información al cerebro que el cerebro al corazón. Entonces, todos estos pensamientos y emociones que se están yendo a través de estos químicos neurotransmisores, pues el corazón también se encarga de llevarlos al resto del cuerpo, ¿no? Ahora, algo bien interesante, que es lo que esta foto denota, es que el corazón tiene un sistema electromagnético, un campo electromagnético, el más poderoso de todos los órganos, 5,000 veces más potente que el mismo cerebro humano. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos emanando energía a través de nuestra frecuencia cardíaca, que está incluso pudiendo manifestarse o manipular nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y no solo a nosotros, sino además al resto de las personas, porque en el momento este campo electromagnético, a través de la tecnología con la que se cuenta el día de hoy, se ha visto que puede llegar a un campo de 2 a 4 metros fuera de nosotros. Y esto es porque la tecnología no puede medir ciertos niveles de energía más sutiles. Se habla que este campo puede ir mucho más allá. ¿Qué tiene que ver esto con salud mental? Todas nuestras emociones, sensaciones, positivas o negativas, están emanando ondas, como vemos en esa foto, hacia mano derecha, una onda muy regular, ¿no? Amplia. Esas son cuando tenemos emociones positivas y sensaciones, sentimientos positivos.
Por otro lado, cuando tenemos miedo, coraje, ira y todas estas emociones negativas, nuestra frecuencia cardíaca y nuestra variabilidad cardíaca se empieza a ver distorsionada y empieza a emanar estas ondas pues más asimétricas, ¿no? Y todo esto al estarnos interrelacionando, estamos afectando la salud mental de nosotros y de los demás, ¿no? Entonces, bueno, por eso es bien importante entender qué rol juega el corazón en este sentido, ¿no? Y todo esto, como ya lo platicábamos, termina a nivel químico, a nivel hormonal, a nivel celular. Hay un investigador, este cuate es italiano, de la Universidad de Nápoles, que después se fue a hacer su maestría a Yale y su postdoctorado a Londres, y él acuñó un término que le está llamando inmunología afectiva, en donde científicamente está comprobando cada emoción, si es una emoción positiva o negativa, cómo está afectando directamente, por ejemplo, cuando estamos muy estresados, cuando tenemos emociones negativas, cómo nuestro cortisol se incrementa, cómo en todos estos marcadores biológicos que nos hablan que existe inflamación en el cuerpo, se incrementan, ¿no? Cuando estamos digamos, en el lado negativo de las emociones. Perdón. Cómo hay disminución en la generación de estas células que les llaman las NK cells, no natural killer cells. A mí no me gusta el nombre porque soy muy fuerte, pero son las células asesinas, ¿no? Son células de nuestro sistema inmunológico que se encargan de comerse o de fagocitar todas las células cancerígenas o las células que no pertenecen a nuestro organismo, ¿no? O bacterias o virus. Entonces, esto me encanta porque ya llegamos al grado científico en donde está comprobado que nuestros estados emocionales tienen una repercusión directamente en nuestro sistema inmunológico. Estamos por arrancar una investigación de cómo los productos que hemos desarrollado, donde utilizamos meditación, naturaleza, música, en un ambiente inmersivo como lo puede ser realidad virtual, donde tu cerebro realmente cree que estás viviendo lo que estás viendo, cómo esto pudiera afectar de manera positiva en el grado de supervivencia de un paciente oncológico. Estamos por arrancar esa investigación, lo cual nos apasiona muchísimo porque el poder ayudar a la gente a mejorar su estado emocional, pudiéramos ayudar directamente a su sistema inmunológico. Y esto es algo importantísimo en términos del COVID, ¿no? Si estamos todo el día angustiados, con miedo, con preocupación, lo único que estamos haciendo es ponernos a merced del virus, ¿no? Entonces, pues necesitamos ahora sí que incrementar nuestra alegría, felicidad y nuestro estado emocional, ¿no? Positivo. Ahora, el tercer tema que sigue vigente es esta polaridad de la salud mental, ¿no? Hablábamos cómo en la antigua Grecia, pues estabas bien o estabas mal, estabas enfermo, estabas sano, ¿no? La misma Organización Mundial de la Salud, en este manual que les comento, en ningún lado habla de un espectro de salud mental. O sea, habla de enfermedades de salud mental y nada más. O sea, ni siquiera habla de qué es tener una salud mental óptima. No define como tal la salud mental, sino define la enfermedad mental. Entonces, siempre o vemos al guasón, ¿no? Este esquizofrénico, al depresivo, al demente, o vemos, por el otro lado, al Dalai, ¿no? Una persona súper espiritual, con un grado de salud mental, ¿no? Perfecto, cuando en realidad, así como en la salud física, podemos tener un cierto rango de salud física, ¿no? Tener un rango más óptimo o una enfermedad leve como puede ser una gripa o una enfermedad mortal, pues en la salud mental existe ese mismo espectro
que yo lo he desarrollado a manera de este rombo, que yo digo que en la parte inferior están los estados mentales negativos y en la parte superior los estados mentales positivos, ¿no? En donde hacia abajo pues empezamos por estrés, ¿no? Con estas preocupaciones cotidianas, que el estrés, no es tema de esta plática, pero el estrés es un sistema natural del cuerpo que nos sirve para sobrevivir prácticamente y que de hecho también nos permite a llegar a estados óptimos de concentración y de rendimiento. Pero cuando continuamente estamos viendo o estamos dándole el significado a esas cosas que nos pasan como de una amenaza, ¿no? Le damos ese significado de amenaza al COVID o a nuestro jefe o a nuestra pareja o al presidente o a la 4T o a quien se lo demos, eso nos está generando un estrés crónico y estamos segregando cortisol, adrenalina y otras hormonas que sirven que tienen cierto propósito, pero que cuando se vuelven crónicos, esto puede continuar arrastrándonos hacia otros estados de salud mental negativos, como es la ansiedad, la depresión, y esto pudiendo terminar incluso en suicidio, ¿no? Y en cambio, si nos vamos para arriba, pues bueno, tenemos que empezar por un tema de aceptación de la realidad, de nuestro físico, de nuestra historia de vida, de perdonar, de depurar, y de ahí vamos subiendo en otros niveles más óptimos, ¿no? Como pudieran ser gratitud, el estar en el presente, en el aquí y en la ahora, ¿no? Que se le llama atención plena, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. O cuando ya no solo estamos ensimismados en nosotros mismos, que eso sucede mucho con el estrés, porque estamos viendo cómo sobrevivir nosotros y nos olvidamos de los demás. Cuando hemos superado esa visión egocentrista, empezamos a voltear a ver al otro, ¿no? Y eso también tiene ciertos beneficios en nuestra salud mental, la compasión, el tener un propósito en la vida, el entender por qué estamos aquí, hacernos esa pregunta de ¿para qué fregados vine? ¿No? Porque mucha gente a veces pasamos años, décadas de nuestra vida sin realmente cuestionarnos esto y por ende, pues para donde me lleve la vida está bien, ¿no? Y por último, pues como el valor máximo, ¿no? El amor, ¿no? Cuando tenemos este amor hacia nosotros mismos, empezando por ahí, y desinteresadamente hacia los demás, hacia los animales, hacia la naturaleza, ¿no? Y bueno, viviendo hoy por hoy esta realidad, ¿no? Del COVID, la idea es entender un poco la salud mental, nuestra mente, cómo funciona y cómo empatamos esto a la realidad que hoy por hoy nos está trayendo el COVID. Yo digo que esta pandemia no solo es una pandemia física, sino una pandemia psicológica, porque nos está, a través de este aislamiento, ¿no? Que estamos teniendo, nos está cambiando todo prácticamente, ¿no? Nos está cambiando hábitos alimenticios, que por cierto, por ahí en redes sociales pasaba esta información, la quise constatar en otro lado y no la encontré, probablemente sea un mito, pero por ahí decían que la pandemia viene de los pandas, ¿no? Que porque los pandas comen 12 horas al día y en una pandemia, al estar en cuarentena, los humanos comemos como pandas, ¿no? Comemos 12 horas al día. Y bueno, a mí la verdad es que no me ha hecho mucho efecto, pero probablemente a varios de ustedes sí. Y bueno, esta pandemia trae consigo entrar a la cuarentena, el aislamiento, nos está cambiando, como decía, hábitos alimenticios, nos está cambiando nuestras rutinas, la cantidad de ejercicio que estamos haciendo. Yo antes, si de repente consideraba que tenía momentos en mi vida sedentarios, porque decía, pues, ¿qué cantidad de ejercicio hago al día? De mi cama a la cocina, a mi carro, y del estacionamiento de la oficina a la oficina y de regreso, ¿no? Pues eran cientos de pasos,
pues el día de hoy probablemente son no cientos, sino decenas de pasos, porque pues entre mi cama, la cocina y la sala, ¿no? Entonces, todos estos cambios, sumando las preocupaciones económicas, de salud, está generando una ansiedad y un estrés que no habíamos tenido antes, ¿no? Nunca habíamos vivido una situación, bueno, por ahí vivimos una situación parecida, pero no tan marcada, ¿no? Con el SARS, el H1N1. Entonces, estamos descubriendo que el cambio de rutina, estos cambios repentinos y el no tener este ejercicio rutinario, aunque sea caminar a la oficina, nos está volviendo mucho más reactivos y está evidenciando que tenemos que cuidar o que tenemos esta salud mental en ese rango de espectro, ¿no? Y lo interesante del COVID es que nos está acelerando esa conciencia de la salud mental, ¿no? Yo le llamo fast track. Nos está ahora sí obligando a voltear cómo fregados me vuelvo más Dalai, ¿no? Y no les grito tan rápido a mis hijos, ¿no? O no los quiero ahorcar, ¿no? Después de no uno, sino de 15 días juntos y encima de mí intentando trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de elementos de la mente o de características de la mente. Y yo veo la mente, tanto la mente como el cuerpo, como es una fuente de energía, ¿no? Así como el río es un caudal de energía que necesita fluir, que necesita ser liberado. Yo les pongo el ejemplo, ¿no? Los que tienen perro, si tienen un perro grande con mucha energía, lo pudiéramos comparar con los hijos, pero me voy a limitar a enfocarnos en los perros. Si tenemos un perro grande y no lo sacamos a correr, en la tarde o en la noche va a estar destrozada nuestra sala o nuestra cocina o todo el jardín, ¿no? Si no vive en casa. Y es lo mismo con nuestros hijos, ¿no? De repente vemos que hay más peleas, ¿no? Están más insoportables y nosotros mismos, ¿no? Estamos más reactivos. Entonces, es lo que está pasando como vemos en la foto derecha. Estamos siendo esa represa, que estamos conteniendo ese caudal, que en algún momento se va a hacer esto explosivo, ¿no? Y pongo este ejemplo de la mente en sus 3 distintos niveles. El primero, que ya platicamos, que la mente se vuelve literal explosiva y nos podemos volver muy agresivos, poco racionales, poco reflexivos. Después viene la mente borrosa, ¿no? En donde yo lo veo como el agua de Jamaica, ¿no? De tamarindo, ¿no? En donde así es la mente, ¿no? Tenemos un changuito, que ahorita lo vamos a ver, que está revolviendo nuestra mente y nos está poniendo pensamientos, situaciones de conflicto, nos está generando emociones buenas, malas, y todo esto no nos permite ver más allá, ¿no? Estamos inmersos en nuestra propia situación. Pero cuando nos paramos un rato y empezamos a contemplar la mente, empezamos a ver cómo nos distanciamos de este río, nos salimos del río y empezamos a ver cómo empiezan a caer todos estos excesos, ¿no? De partículas y se empieza a hacer muy clara el agua. Hay una leyenda de Buda que iba con uno de sus aprendices y le dice: oye, ¿por qué no me traes agua para tomar de este río cristalino que acabamos de pasar, ¿no? Y va el aprendiz, llega, iba a tomar agua y en eso pasa una carreta y pues tiene ahora como consecuencia el agua toda revuelta, como lo vemos en el vaso del centro. Y entonces regresa con Buda y le dice: no, señor, no te puedo traer agua porque está muy sucia, ¿no? Porque pasó una carreta y la ensució. Y entonces le dice: no, sí me puedes traer agua, regresa, ponte a observarla y cuando creas que es el momento, tráeme mi agua, ¿no? Regresa y efectivamente se sienta a observar y ve cómo empiezan a caer las hojas, el polvo o la tierra, etcétera, y se vuelve en esta mente clara, ¿no? Así es la mente también, que nos permite ver con mucho mayor claridad
todo a su paso, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poco de la atención plena. Nuestra mente tiene esta mente de chango, ¿no? Tenemos este chango que se la pasa brincando entre el pasado y el futuro, ¿no? El futuro y el pasado, pero nunca en el presente. Es un chango, ¿no? Si le ven los ojos medio rojos, pero tiene una tendencia negativa, o sea, normalmente está yéndose hacia el futuro de ¿y qué va a pasar si el COVID dura 3 años y me corren en mi trabajo o voy a tener que despedir a todo mi personal, ¿no? Administrativo, no sé, ¿no? Siempre se está yendo a los peores escenarios hacia el futuro o nos está conflictuando siempre en el pasado, ¿no? A lo mejor vas a contratar a una persona que fue una chava, compañera tuya, y el changuito llega y te dice, pero ¿cómo le vas a perdonar? No te compartió de su lunch en tercero de kinder, ¿no? Y por exagerar, pero este chango se la pasa yendo y viniendo y no nos permite vivir el presente basados en hechos y realidades. Claro que a veces sirve para prevenir un poco, planear en el presente, ¿no? Pero bueno, así es esta mente de chango. Y una herramienta con la que cuenta la mente que es súper poderosa es la atención. Se dice que es la atención, que es esta linterna o es esta luz de la mente, en donde nosotros canalizamos o enfocamos hacia qué queremos visualizar o en qué queremos poner la atención. Dicen que donde está nuestro corazón, estamos nosotros. Y donde está nuestro corazón está nuestra atención. Entonces, lo que hace la atención es iluminar, ¿no? ¿Qué quiero iluminar? Si de repente me van a inyectar, yo volteo, ¿qué está pasando? Estoy poniendo mi atención en donde me van a picar y lo que hace es iluminar y lo que hace incluso es amplificar, ¿no? Si yo estoy volteando a ver la inyección, me va a doler antes de que me inyecten, ¿no? Estoy poniendo la atención totalmente ahí y amplificando el efecto. Entonces, esta tensión se dice que es como un músculo. Así como vamos al gimnasio a fortalecer nuestros músculos a través de repeticiones, la tensión la podemos trabajar a través de traerla al presente. Muchas veces utilizamos un objeto de atención, que el más simple es la respiración, y esto nos ayuda a centrarnos en el presente, a traer la atención, a apagar un poquito al chango, ¿no? Y que nos dé un poco más de claridad de mente. Entonces, bueno, si nosotros la atención la volteamos a ver, iluminamos basura, no quiere decir que nuestra mente sea basura, sino que estamos poniendo la atención en esa basura. Si la volteamos a ver hacia monedas de oro, igual, o sea, realmente en qué estamos poniendo nuestra atención es lo que está, hacia dónde está nuestro presente. Vamos a hablar de algunas herramientas, que más que soluciones son herramientas que nos van a ayudar en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Y de preguntas, nos van a ayudar a conocer varias herramientas que todas son como esos engranes que vemos ahí, que todas trabajan unas con otras, y en la medida en que nos hacemos conscientes de cada una de estas, es en la medida en que vamos a tener más luz y más certezas, ¿no? Y esto nos va a dar obviamente una paz mental y por ende una mayor salud mental, ¿no? Aceptación. Estamos pasando un momento que, como decíamos, nunca hemos vivido en la historia y tenemos que, sí o sí, aceptar lo que está pasando, aceptar esta cuarentena, aceptar el cuidarnos, el cuidar a los demás. Esto no quiere decir que digamos, pues lo acepto, cierro mi empresa o ya no voy a trabajar porque pues, ¿no? Todo nos está afectando y pues hay que aceptarlo, ¿no? No, hay que aceptar lo que está pasando para, con mente clara, ver qué acciones vamos a tomar. Pero cuando aceptamos y no estamos resistiéndonos al cambio, esto es lo que está pasando, es un cambio repentino, ¿no? Es un cambio traumático.
Y el que no quiera aceptar este cambio va a sufrir las consecuencias, porque va a seguir cargando los esquemas de antes del COVID, queriendo integrarlos a una nueva realidad. Y la realidad es que el día que llegó el COVID al planeta, nos cambió a todos, cambió la economía, cambió las estructuras de pensamientos, y si no, las va a cambiar. La forma en que hacemos negocios, la forma en que nos interrelacionamos, nos está ayudando a reconectarnos de nuevo. Nos habíamos conectado mucho digitalmente, pero desconectado mucho socialmente, y estamos ahora volviéndonos a conectar. Entonces, aceptemos la situación, y me gusta mucho una pues, leyenda del rey Salomón, que habla de que el rey David, cuando le iba a heredar el trono a Salomón, le da una moneda de oro donde venía acuñada una frase por un lado y por el otro lado. Venían dos frases que le dice. Entonces le dice: hijo, cuando tengas alguna crisis, cuando tengas algún problema, por favor, cuida muy bien esta moneda, abre la cajita en donde está, y por favor vas a ver la frase que viene en esa moneda, y esa frase te va a ayudar en esos tiempos de crisis. Y por favor, cuando todo vaya bien y cuando todo sea éxito y abundancia, por favor, vuélvela a abrir, dale la vuelta y lee la frase que viene a su reverso. Y bueno, el tiempo pasó, el rey Salomón en ese momento era muy joven, y de repente llegaron los tiempos de crisis, ¿no? Llegaron disputas, rebeliones, y entre tanta esposa que tenía, cada uno le pedía caprichos distintos, ¿no? Y no podía complacer a todas, etcétera. Y entonces, entre guerras, etcétera, se acuerda de su padre y dice: necesito, este es momento de ir por la moneda. Va, abre la cajita, y en esa moneda lo que decía era: esto también pasará. Esa frase es súper poderosa, porque lo que está haciendo cuando nos dice esto también pasará, nos está llevando al futuro con un halo de esperanza y de fe, en donde nos está poniendo nuestra atención, nuestra mente en el futuro, donde esto ya pasó, digamos en diciembre del 2020, ¿no? Volteando atrás y decir: esto ya pasó, ya visualizamos todos estos cambios y ya nos adaptamos, ¿no? Entonces hay que quedarnos hoy por hoy con esta leyenda de eso también pasará. ¿Y qué creen que tenía del otro lado la frase de esta moneda? En tiempos de abundancia y de éxito, que en algún momento recuerda Salomón, llega y vuelve a ver la moneda, la voltea y dice exactamente lo mismo: esto también pasará. Entonces, esto habla de nuestra realidad material y meramente temporal, ¿no? En donde a veces tenemos creer todo, y a veces queremos tener nada, pero todo, tanto bueno, tanto malo, ambas cosas pasan, ¿no? Y otra de las herramientas es, pues tenemos que tener una visión positiva de las cosas. Obviamente, estamos atravesando por esa tormenta que estamos viendo en mano izquierda, ¿no? Y eso es real, sí hay una tormenta, pero está en nosotros en qué queremos enfocar nuestra linterna, ¿no? ¿En qué vas a poner tu atención? ¿En la tormenta y te vas a meter más al fondo de la tormenta donde no se ve nada y hay frío y relámpagos? ¿O aceptas y mejor decides poner tu atención en lo que sí te está dejando de positivo esta situación? Hay otra leyenda en donde el hijo del emperador de una comarca en Oriente, de repente llega corriendo con el emperador, le dice: papá, ha sucedido una gran desgracia, ¿no? Y le dice: calma, hijo, pero ¿por qué? No existen las desgracias. ¿Cómo no, papá? Mi caballo se acaba de escapar y no lo pudimos contener, y hemos perdido mi caballo, ¿no? El que me regalaste, pura sangre, etcétera, ¿no? Y le dice: eso no es ninguna desgracia, hijo, el tiempo lo dirá.
A los días regresa el caballo con una yegua silvestre, bueno, pues sí, con una yegua salvaje, ¿no? No silvestre, salvaje. Y entonces llega y, papá, qué bendición, ¿no? Regresó, como me dijiste, mi caballo, no era una desgracia, y me trajo una yegua, entonces ya tenemos 2 caballos, ¿no? Y le dice, tranquilo, esto no es una bendición, ¿no? El tiempo lo dirá. Y bueno, pasa el día, el hijo montando la yegua, se cae del caballo y se rompe una pierna, ¿no? Entonces llega, papá, otra desgracia, esa yegua nunca debe haber venido, me rompió la pierna, y lo mismo, ¿no? El tiempo lo dirá. A los días llegan tropas de militares reclutando jóvenes fuertes para ir a la guerra. Y el hijo del emperador, lastimado la pierna, pues no se lo pudieron llevar. Entonces, pues esta moraleja nos dice mucho de en qué nos queremos enfocar. Definitivamente hay cosas que suenan a maldiciones. Enfoquémonos en las cosas buenas que nos están dejando, ¿no? Otra de estas herramientas es la gratitud. Si aún así nos cuesta mucho trabajo verle el lado positivo a todo esto, que pudiera haber gente que me dijera, es que no me entiendes, se me está yendo todo al carajo. Empecemos por la gratitud. Si te levantas por la mañana y sigues respirando, agradece. Si te levantas por la mañana y tienes una cama, agradece, ¿no? Si tienes casa, si tienes alguien con quien compartir esta vida, si tienes familiares, seres queridos, ¿no? Hijos, si tienes salud, si tienes comida, ¿no? O sea, las pequeñas cosas que ya se nos han olvidado, que ya las damos por sentado, ¿no? Por hecho, empecemos. Ahora sí que no falla la técnica de 100 gracias al día. Suenan muchísimos, pero ¿cuántos minutos hay al día, no? O cuántas horas, ¿no? Si estamos despiertos 18 horas, con 6 gracias, ¿no? 5 gracias por hora, puedan ser suficientes. Y en la medida en que somos agradecidos, vamos a empezar a no solo tener sensaciones de bienestar, sino químicamente nuestro cerebro está generando dopamina, la cual es una de las hormonas de la felicidad, que ahorita vamos a platicar de ellas, en donde la gratitud nos ayuda a abrir nuestro panorama, ¿no? Empezamos a ver ahora sí las cosas de manera más positiva, cuando vemos qué sí tenemos y cuando vemos qué no tenemos. Y cuando nos damos cuenta que cuando lo que no tenemos, a veces pudiéramos prescindir de él, ¿no? A veces era un enrollo mental en el que nos habíamos puesto de seguir acumulando cosas, cuando las cosas importantes de la vida sí las tenemos, en la mayoría de los casos. Savoring, este es un concepto acuñado por los gringos, ¿no? De saborear, que sea, que bueno, viene desde la práctica de la atención plena, pero que se ha acuñado últimamente en esta parte de saborear los pequeños momentos y circunstancias de la vida. Me encanta esta foto porque creo que no hay foto más clara que esto. Este concepto lo relacionamos mucho con los niños. Cómo disfrutan cada segundo, ¿no? Cómo son tan alegres con las pequeñas cosas, ¿no? Cuando están en el pasto que se avientan, se caen, ¿no? Agarran un diente de león, le soplan y están felices. Cuando se comen un dulce, ¿no? Cuando llegas y les traes un dulce, cómo celebran, ¿no? Entonces, que llevemos esta práctica de saborear cada momento, ¿no? Cuando vamos a comer, pues el oler cada cosa, luego mi esposa me regaña porque parece como perro que estoy oliendo todo, pero bueno, es importante el que volvamos a sentir las texturas, los olores, los colores, el respirar con atención. Todo esto está generando sensaciones de bienestar en nuestro cerebro, en nuestra biología, en nuestra química, ¿no? Hay un estudio de Harvard que le llaman A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Una mente que divaga es una mente infeliz.
demuestran que el 48% del tiempo nuestra mente está divagando, ¿no? Y está divagando en dos líneas de pensamientos. En la primera, que vemos aquí, que le está jugando a ser el superhéroe de esta persona, ¿no? Está pensando en cualquier tontería. A lo mejor no es cualquier tontería porque está siendo el superhéroe. Pero bueno, cuando estamos divagando en cualquier cosa, nuestras emociones y sentimientos son mayormente negativos. Cuando estamos pensando en cosas positivas como pudiera ser, estoy planeando mi siguiente viaje, ¿no? Ya me vi en Playa del Carmen con un coco loco, ¿no? Eh, tenemos mayormente sentimientos neutros, algunos sí positivos y algunos negativos. ¿Por qué? Porque sí está padrísima mi vacación, pero a lo mejor no tengo el dinero para el resort de lujo que quiero ir, o hay que ya comprar los boletos, etcétera, ¿no? Pero se demostró que cuando nuestras emociones son mayormente positivas, es cuando nuestra mente y nuestro cuerpo están donde mismo, en el aquí y en el ahora. A pesar de que este Godín pudiera estar haciendo lo mismo todo el día enfrente de una computadora, pero si está el presente, concentrado, llevando su atención a lo que está haciendo, las emociones son mayormente positivas. Y se los invito a que lo experimenten, ¿no? Realmente empiezas a tener una sensación de paz, de tranquilidad. ¿Cómo hicieron esto? En 5,000 personas alrededor del mundo de 80 y tantos países, les instalaron una campanita que timbraba de manera aleatoria durante el día y en ese momento la persona tenía que registrar en dónde estaba su mente, qué estaba pensando, en dónde estaba su cuerpo y qué emociones estaba sintiendo, ¿no? Y de esa forma sacaron esta correlación. ¿Qué es la atención plena? ¿No? Hemos hablado de estar presentes, de estar saboreando el momento, los olores, las sensaciones, ¿no? De esta atención, de llevarla hacia distintos objetos, hacia la respiración. Pues este es el famoso mindfulness del que se está hablando últimamente tanto, o en español, atención plena, que es pues vivir el presente de manera consciente, sin juzgar, momento a momento, y hacia dónde llevamos la atención, ya sea hacia nuestras sensaciones corporales, ¿no? Desde cuando tocamos el agua o simplemente generamos la sensación de tocar nuestros propios dedos, ¿no? Estamos llevando nuestra atención a volver a sentir lo que ya a veces ya no sentimos. Estar atento a nuestras emociones y sentimientos, ¿no? A veces por años traemos emociones atoradas, con conflictos que permanecen ahí y que se empiezan a somatizar inclusive, ¿no? De repente ya traemos un dolor en el cuello o traemos emociones en el pecho de ansiedad, etcétera. Y cuando nosotros llevamos esa lupa o esa luz a nuestras emociones, a esas sensaciones, sentimientos, ¿qué creen? Empiezan a desaparecer y empiezan a ceder. Es como un niño chiquito llamándonos la atención, ¿no? Por algo están ahí las emociones, dice un amigo nanotalentólogo, que son piezas de información que llegan a nosotros para que en 30 segundos tomes una decisión. Y a veces esos 30 segundos se convierten en 30 años, entonces se empieza a estancar ahí la energía, ¿no? ¿Qué otra cosa es? Es estar atento de manera intencional. La parte de la intención es importantísimo. A lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que comemos. Y finalmente, estar atento a tu mente y a tus pensamientos. A veces he hablado que meditar es apagar los pensamientos. No necesariamente, o más bien no. Es simplemente estar atento a tus pensamientos y no involucrarte en ellos, para que entonces, como el agua de tamarindo, empiecen a ceder y entonces ahora sí puedas empezar a ver con mayor claridad. ¿Por qué siguen saliendo aquí los pensamientos, no? ¿Por qué los pensamientos juegan un factor fundamental en toda esta plática? Porque vamos a hablar ahora de felicidad. La felicidad, según Brian Tracy, está en función del control que tenemos de nuestros pensamientos. Él habla, o más bien, él habla que la felicidad está en control de la capacidad de control que tenemos sobre nuestra vida, perdón. Entonces yo les pregunto, ¿qué tanto control tenemos sobre nuestra vida?
todo lo que sucede fuera de aquí no es controlable para nosotros en su mayoría de los casos. No podemos controlar el clima, no podemos controlar el COVID en la mayoría de los casos, sí, con quédate en tu casa. No podemos controlar lo que dicen los demás en la mayoría de los casos, no podemos controlar sus acciones. Lo que realmente podemos controlar está limitado al 99, o lo que no podemos controlar es el 99.99 de las cosas. Lo que sí podemos controlar, y es lo único que podemos controlar, son nuestros pensamientos. Estos pensamientos que se están volviendo esta parte fundamental de lo que decíamos hace rato, que somos la interpretación de esa información que recibimos, porque esos pensamientos lo que hacen en nosotros van a generar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Emociones viene de energía en movimiento, ¿no? Emociones, ¿no? Y entonces lo que hacen es llevarnos a actuar. Entonces nuestros pensamientos generan sentimientos, emociones, esto nos lleva a actuar y nuestras acciones, pues al final de cuentas, generan nuestros resultados en la vida, ¿no? Por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos, cuidar la información que llega a nosotros a través de los 5 sentidos, porque en función de estos está nuestra felicidad, ¿no? Y el control que sentimos de nuestra vida. Ahora, ¿qué podemos hacer durante la cuarentena? ¿Cómo explotamos todo este tema de salud mental? Este es un tip que les quiero pasar, que es los químicos de la felicidad. Nuestro cerebro genera 4 neurotransmisores o hormonas que son fundamentales en este rol de sentirnos felices. Y son estos 4. Los primeros 2 tienen que ver con nosotros y los segundos 2 tienen que ver con las relaciones o interpersonales, ¿no? Con los demás. Las endorfinas también fue la primera que se le conoció como la hormona de la felicidad. Son las que generamos cuando hacemos el ejercicio. Hoy por hoy, en este aislamiento, necesitamos crear una rutina en donde tengamos que hacer ejercicio todos los días, por lo menos 30 minutos, ya sea subir escaleras, brincar la cuerda, abdominales, yoga en línea, ¿no? Ahora que están regalando clases por todos lados. Entonces, es súper importante hacer deporte porque, como les decía, nuestro sedentarismo se está yendo al extremo, ¿no? Dopamina. Bueno, las endorfinas también se generan al reír, ¿no? Jueguen en familia, juegos de mesa, ¿no? Ríanse. Todo eso genera endorfinas. Dopamina. La dopamina, ya vimos, ¿no? El ser agradecidos genera dopamina. Pero algo bien importante es, la dopamina es una hormona que nos ayuda a lograr objetivos. Se genera cuando nos planteamos una meta. Cuando nos planteamos una meta, segregamos dopamina, porque esa misma dopamina nos ayuda a movernos hacia ese objetivo, ¿no? Entonces, tip, los que tienen hijos, de repente acá al día 7 nos estábamos volviendo locos porque no había una rutina, no había un programa, no había objetivos, no había metas, y decidí hacer un tablero, un checklist de todas las obligaciones que tenían que hacer mis hijas, ¿no? Tender su cama, doblar su ropa o dejarle la ropa sucia, llevar sus platos a la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces son pequeñas metas que ellas tienen que ir logrando durante el día, que ya el simple hecho de poner meta, ya les estoy segregando esta dopamina, que las hace un poquito más buenas vibras y más dalais, ¿no? Y no están peleando todo el día. Y además, cada palomita que ellas le van pegando a su tablero, las va motivando a querer ir por más y por más. A lo mejor estoy generando un poco de vicio de dopamina en mis hijas, pero creo que ahorita en la cuarentena se vale. Serotonina. La serotonina la secretamos cuando nos relacionamos con los demás en un sentido de orgullo, cuando estamos orgullosos de los demás, ¿no? Cuando los ayudamos a lograr algo. Entonces, el simple hecho de convivir con tus seres queridos, el decirles que estás orgulloso de ellos, ¿no? Que todo esto
nos va fortaleciendo nuestros lazos, pero también nos va secretando serotonina, ¿no? La parte de la oxitocina le llaman que es la hormona del amor o de los lazos, ¿no? Esta la secreta en grandes cantidades la madre cuando cuando está pariendo su hijo. Y esta la generamos, ¿no? Obviamente en las relaciones, ¿no? Sexuales, pero también en los abrazos, ¿no? Cuando le damos un beso cariñoso a nuestros hijos, a nuestra pareja. Entonces, si ya sabemos cómo funcionan estas, pues podemos generar ciertas actividades en casa que nos puedan ayudar a, pues ahora sí que conscientemente ir secretando estas hormonas de la felicidad. Les tengo una noticia, ¿no? El limpiar nos ayuda también. Iba a poner mi foto y limpiando para que vean que también limpio en casa, pero hay estudios donde demuestran que el hacer limpieza en casa disminuye nuestra ansiedad y nuestro estrés hasta en un 20% o en promedio un 20%, ¿no? Y no se diga el tallar con fuerza, ¿no? El limpieza ruda o el trapear, porque estamos aventando nuestra energía negativa, ¿no? Realmente, pues la energía no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, pues estamos enojados, el simplemente hacer ese esfuerzo está depurando esas energías negativas. Y también como dicen, como es afuera es adentro, como es adentro es afuera, ¿no? Entonces, necesitamos ordenar nuestra casa, que es algo que a mí me cuesta mucho, necesitamos tener limpia nuestra casa porque, de hecho, hay una leyenda de un monje budista que dicen que encontró el nirvana simplemente trabajando de limpiaplatos, porque él se imaginaba que cada vez que lavaba un plato, estaba limpiando, ¿no? De toxinas, todo su cerebro, sus células, sus moléculas, sus átomos. Y ahora que entendemos el poder del pensamiento y cómo esto está relacionado hasta a nivel químico, biológico y celular, cómo realmente el hacer estas cosas con conciencia tiene un impacto súper positivo, ¿no? Para todos los que no queríamos limpiar. Así como la meditación ha demostrado últimamente tener un súper impacto positivo en cambios neurológicos y del cerebro, la oración también, ¿no? Les pongo este ejemplo, para los que sean creyentes, pero a mí me encantó este ejemplo de Bosco Gutiérrez Cortina, un afamado arquitecto que en los 90, a sus 33 años, lo secuestran y lo enclaustran en un zulo, en un cuartito de 3 metros por 1 metro por 1,90 de altura. O sea, imagínense que apenas cabía él, ¿no? Con un excusado. Sin luz, le prendían y apagaban luz a destiempos para que no supiera si era noche o hora de día, con música de banda, todo volumen, todos los días, durante 257 días. Y él estuvo obviamente depresivo los primeros 30 días hasta que uno de sus secuestradores llega, todos se comunicaban por texto, nunca le hablaban, y le dicen, hoy es día 15 de septiembre, estamos celebrando la independencia, y te vamos a dar un regalo, ¿qué quieres pedirnos? Y él pidió un whisky, ¿no? En las rocas, ¿no? Decía que anhelaba el poder saborear, ¿no? Hablando de savoring, saborear un whisky después de un mes de encierro y de tener una vida miserable, donde todos los días estaba esperando su muerte. Y dice que el momento que le dan el whisky, lo empieza a oler, ¿no? A sentir el vaso sobre su frente frío. Era el único gusto que había tenido durante 30 días y decía que en algún momento sintió una voz que le dijo, regálame el whisky, ¿no? Y él decía, ¿cómo, no? Sí, tíralo por el excusado. Y decía, ¿cómo? Si es el único privilegio que he tenido durante tanto tiempo. Y se dio cuenta que era la única decisión consciente que él podía tomar. Él no había decidido estar secuestrado, no había decidido estar
en un hoyo de esas magnitudes, a oscuras, no había decidido nada de lo que estaba sucediendo y era su única oportunidad de tomar una decisión. Entonces él decide ofrecer y tirar su whisky, y desde ahí empezó un proceso de reconversión y entrar en oración, en donde él dice le salvó la vida, ¿no? Y le dio un significado a su vida de regresar. Y aquí me regreso o saco el ejemplo de Víctor Frank, ¿no? Con su ciencia de la logoterapia, ¿no? De darle el significado a las cosas, a la vida, en donde Víctor Frank pasó pues varios años en estos campos de concentración y donde vio cómo la gente que tenía un significado, ¿no? Él lo narra en este libro, El hombre en búsqueda de sentido, en donde nos dice que la gente que tenía un sentido o un propósito por el cual vivir después del encierro, era la gente que encontraba la forma de sobrevivir, ¿no? Y Bosco encuentra en la oración ese significado y dice que él, en tiempos de crisis, lo más importante es replantear nuestras prioridades, que para él en su momento fueron sus prioridades en ese orden como las marca es primero Dios, segundo yo y mi familia y mis seres queridos, y tercero el trabajo, ¿no? Últimamente se ha hablado ya de la neuroteología, una más así, que prácticamente está llegando a resultados similares que la meditación en temas neurocientíficos. Y bueno, también hay otros estudios que analizan a las personas más felices del mundo, y ambos tienen que ver con gente que pasa mucho tiempo o meditando o orando, ¿no? Y ya para terminar, resignifica, ¿no? Yo veo al COVID como esta ola de tsunami que nos llegó de repente, en donde tenemos dos opciones. Nos dejamos llegar y nos ahogamos, porque está siendo una revolcada bastante fuerte para todos, o tomamos una tabla de surf y le encontramos el lado positivo a las cosas y nos ponemos a surfear, ¿no? El estrés se da por el significado que tú le das a las cosas. Entonces, ¿lo quieres ver de manera negativa o lo quieres ver de manera positiva? Y cierro con esta analogía en donde igual había un niño muy juguetón, travieso, ¿no? En donde le gustaba acercarse con el sabio del pueblo, ¿no? Que decía que tenía poderes y que era divino, ¿no? Y entonces él un día llega, agarró un cuarzo que le había regalado su abuela y llega con el sabio y le dice, a ver, sabio, si eres tan sabio, pues adivina, ¿no? ¿Qué tengo en mi mano? Y le dice, pues tienes un cuarzo, ¿no? El niño se va enojado, se va irritado, desmoralizado porque no haya podido engañarlo, ¿no? Y pues efectivamente descubrió que sí, que era divino, ¿no? Y después dice, ya sé, lo voy a engañar. Voy a agarrar una mariposa, la voy a poner entre mis manos y le voy a preguntar, maestro, ¿qué tengo entre mis manos? Y él con su sabiduría me va a decir, una mariposa. Y la siguiente pregunta le diré, ¿está viva o está muerta? Y entonces si él me dice que está viva, la apachurraré y la haré morir para que él esté equivocado. Y si me dice que está muerta, la soltaré viva. Entonces atrapa a la mariposa y el niño llega con el maestro y se dispone a engañarlo, ¿no? Y le dice, maestro, ¿qué tengo entre mis manos? ¿No? Pues el maestro responde, una mariposa. Y maestro, ¿está viva o está muerta? Y el maestro le responde, en tus manos está. Y bueno, con esta analogía los dejo preguntándose, pues, ¿qué quieren de esta situación del COVID, ¿no? ¿Sacar lo bueno o lo malo? Y pues realmente está en nuestras manos decidir el rumbo de lo que suceda
a partir de esto. Tomemos todas las consideraciones que se están haciendo, ¿no? De usar tapabocas, etcétera, y encontremos nuevas formas de rehacer nuestras rutinas. Y por último, queremos compartir con ustedes, como decía Irra, esta aplicación que estamos poniendo a disposición de todo el mundo en las tiendas de aplicaciones. Ya salió en la tienda de iOS, de Apple, y está por salir en la tienda de Android, que nos ha tardado una eternidad, creo que ya vamos para los 15 días. Según eso ya está por liberarse, por la gran cantidad de aplicaciones que han tenido últimamente. Y bueno, es una aplicación que le llamamos Apoyo en Crisis, donde combinamos distintos elementos terapéuticos, como es la naturaleza, los sonidos de la naturaleza, la atención plena y la musicoterapia, ¿no? Es muy simple, eliges qué destino, con qué sonido ambiental, qué meditación, y ya cada experiencia viene acompañada de un track de musicoterapia, el cual puedes cambiar. Es muy simple, puede hacer varias combinaciones, y son meditaciones específicamente hechas para poder lidiar ahora con el COVID, ¿no? Y pues bueno, me extendí un poco, dejo abierto ahora sí para el tema de preguntas y respuestas. Los invito también pues, a que conozcan un poquito más de nosotros, de Happiness, ¿no? En happiness.com. Ahorita por ahí en el chat les comparto la liga donde pueden descargar nuestras aplicaciones. Para Android pueden descargar el archivo que se descarga directo a su celular sin necesidad de esperar a la tienda de Android a que la publiquen. Y bueno, también pueden visitarme en mis redes sociales como Ropadilla o Ropadillana con Y, ¿no? Y pues bueno, espero que hayan disfrutado de esta plática, les haya dado un poco de luz, ¿no? Y me gustaría escuchar sus comentarios, si les sirvió o no les sirvió, dudas, preguntas, y pues muchísimas gracias, ¿no? Gracias, Rodrigo. Tenemos por ahí ya un comentario de Esmeralda. Si pudieras explicar cómo funciona la plataforma, le interesaría saber más detalles al respecto. Tu micro está apagado. Sí, gracias. Sí, tenemos distintas plataformas. La que estamos hablando específicamente ahorita es una aplicación móvil muy simple. Esta no tiene realidad virtual, que es uno de los productos que tenemos también. Esta simplemente tú eliges fotografías de destinos naturales, cada uno viene acompañado con su sonido natural, eliges, como decía, una meditación y ya después inicia la experiencia y tú puedes cambiar la música, ¿no? Eso es como funciona, es muy simple. Tenemos otras soluciones que llevamos a empresas en donde ya está basada la plataforma en realidad virtual, ¿no? Entonces, es una experiencia muy parecida, la diferencia es que tú vas a poder elegir entre distintos destinos naturales en 360 grados para poder, es como si te fueras a ese destino, ¿no? El cerebro realmente lo experimenta como vivido, igual combinado con musicoterapia y con meditaciones, ¿no? Y tenemos otras plataformas para el tema de la NOM 035, para las empresas que puedan diagnosticar los riesgos psicosociales, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? No sé si respondí. Súper bien. Por ahí ya mi socio, el chino, ya les posteó la liga, donde pueden encontrar la plataforma o la app. En Play Store creo que todavía no está. Yo espero en las siguientes, si no son horas, si no en los siguientes 2 días, esperemos ya esté arriba. Si no, a través de esta liga que le estoy pasando, es una página especialmente que habla de esta app. Y para Android pueden ahí descargar el archivo para instalar directamente en su celular. Y si igual en nuestras redes sociales nos pueden dejar comentarios de qué les pareció, estaría buenísimo, ¿no?
Súper, pues si nadie tiene nada más que agregar, bueno, tenemos otro comentario. Que soy médico y la situación está muy difícil para todos, pero con estos consejos será más que llevadero el día. Gracias, Irinea, Karina y Esmeralda. Linnea. Les comentaba que, Gracias, Cari, por bueno, cambiar tu reunión. algunos consejos para adolescentes, pregunta Miranda, que están en situación, en etapa hormonal, perdón. Híjole, la verdad es que no soy el experto para hablar de adolescentes porque yo no tengo adolescentes. Mi hija más grande tiene 10 años, pero digo, yo lo que haría sin tener la experiencia, ahora sí que vivida, involucrarlos mucho, que ellos diseñen una rutina en donde involucren a todos, ¿no? Que definan qué juegos de mesa van a jugar, a qué horas van a hacer ejercicio, qué van a hacer, en donde ellos se sientan atendidos, ¿no? O más que atendidos, escuchados. Yo creo que el tema de la adolescencia, como te digo, no es mi tema ni soy experto, pero yo creo que es un tema en donde ellos están generando su identidad propia y todo lo que tú les digas les choca, ¿no? Por eso le dicen también la edad de la choca. Entonces, yo creo que ya están en edad de ser conscientes de lo que están pasando, puedes compartirles algo de estos temas, de decir, de que entiendan, ¿no? Cómo es nuestra mente, cómo esto nos está afectando a todos, nos está haciendo más impulsivos, reactivos, etcétera. Y que investiguen un poquito ellos de meditación, o si les da por la de la oración, ¿no? O dependiendo por dónde o el arte, ¿no? Simplemente el que se pongan a pintar es un ejercicio de atención plena, tal cual, ¿no? O la música, ¿no? Entonces trata de encontrar herramientas que a ellos les gusten y que los hayas creer que ellos tomaron la decisión. Esa es mi humilde opinión. Y si pueden compartir también pues este contenido, la aplicación, se los agradeceríamos mucho, ¿no? Nos preguntan que si se queda guardada la plática para que otros la escuchen más tarde. Sí, ahí les compartimos la liga de Centro Coworking. En nuestro Facebook vamos a publicar la grabación donde viene toda esta información. Igual si Rodrigo tienes algún recurso que quieras compartir, se los podemos hacer llegar, como otras ligas, videos, la misma liga de la aplicación la vamos a incluir en esto. Sí, con gusto. Igual subimos también la plática a nuestras redes y por ahí te hago llegar el pequeño tablero que hice, que la verdad es que nos está funcionando bastante bien, porque yo ya veo a mis hijas que se cambian solas, se hacen deporte solas, y van, tocan el piano solas o el teclado, ¿no? Y cosas que antes les tuviera que rogar a hacer, ya lo están haciendo solas. Entonces, pues los comparto para quien tenga niños chicos o si creen que les pueda servir, pues padrísimo, ¿no? Es algo bien simple, ¿no? Tampoco se esperen algo muy sofisticado. Súper, pues a todos los que se registraron les va a llegar esta información por su correo. Si alguien que no se registró y entró la llamada puede escribirnos aquí al centro de Facebook, al Facebook de centro su correo y se lo hacemos llegar también. Pues Buenísimo. muchísimas gracias, Rodrigo, equipo de Happins. Síganos en las redes de Centro para los próximos eventos que vamos a tener. Sigan las redes de Happins para seguir teniendo pues consejos y recursos para estos tiempos tan difíciles. Roberto, en la liga que publicaron, que igual la vuelvo a copiar, pegar, es donde puedes encontrar la aplicación, ya que aún está en proceso de ser aprobada. Les pongo aquí también Happiness, nuestras redes sociales como Happiness VR, le quitamos la E, ¿no? Es Happiness o Happins BR, ¿no? Así nos pueden encontrar también en Facebook, Instagram, YouTube. Buenísimo.
Vale. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Padrísimo. Gracias, Miranda, por tus comentarios también. Gracias.